37 años. Ese es el tiempo que trabajé en la misma empresa, ascendiendo desde el nivel inicial hasta la gerencia, sacrificando fines de semana y días festivos. Todo por este momento. Hoy se suponía que sería el primer día del resto de mi vida. Era el día de mi jubilación, el día en que finalmente podría usar la barca de pesca que había estado restaurando durante los últimos 3 años. Entré en la entrada de mi casa con una sonrisa en el rostro, pensando en cómo pasaría la mañana siguiente en el agua, lanzando sedales y disfrutando de la paz que me había ganado. Mis colegas me habían organizado una pequeña fiesta de despedida, y no podía esperar para compartir la emoción con mi esposa. Después de todo, ella me había visto trabajar en ese barco cada fin de semana, lijando, pintando, arreglando el motor. Ella sabía lo que significaba para mí. Al cruzar la puerta principal, la llamé. No hubo respuesta. La casa se sentía inusualmente silenciosa. Imaginé que podría estar fuera haciendo recados, probablemente comprando algo especial para la cena para celebrar. Decidí revisar la barca primero, tal vez arrancar el motor una vez más antes de sacarla mañana. Abrí la puerta del garaje y me quedé gélido. El espacio vacío, donde debería haber estado mi barca, me devolvió la mirada como un vacío. Por un momento, pensé que estaba mirando el lugar equivocado. Caminé por el garaje, revisando cada rincón, como si una barca de pesca de 6 metros pudiera de alguna manera esconderse detrás de unas cajas. Pero no había nada. Solo una mancha de aceite en el hormigón donde solía estar mi orgullo y alegría. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tal vez alguien la robó. Tal vez había una explicación. Corrí de nuevo a la casa y empecé a llamar a su teléfono. Fue directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. 20 minutos después, escuché su coche en la entrada. Me quedé en la cocina, tratando de controlar mi respiración, intentando darle el beneficio de la duda. Tal vez la movió a algún lugar para guardarla. Tal vez la mandó a limpiar a fondo, como una sorpresa de jubilación. Beatriz entró cargando bolsas de la compra, tarareando suavemente para sí misma. Cuando vio mi cara, su expresión cambió a algo que nunca había visto antes. No fue sorpresa, ni preocupación. Fue algo que parecía casi alivio. ¿Dónde está mi barca?, pregunté, con voz firme, a pesar de la tormenta que crecía dentro de mí. Dejó su bolsa despacio, deliberadamente. Oh, eso, la vendí. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué hiciste? Vendí la barca. Nos dieron un buen precio por ella. Podemos usar el dinero para las renovaciones de la casa de las que hemos estado hablando. La miré fijamente, esperando el remate del chiste, esperando que dijera que estaba bromeando, pero su rostro permaneció serio, casi desafiante. Vendiste mi barca sin preguntarme en el día de mi jubilación. Ella se encogió de hombros. Realmente se encogió de hombros, como si hubiera tirado una revista vieja, en lugar de destruir 3 años de mi trabajo y mis sueños. Realmente nunca la usabas de todos modos. Solo ocupaba espacio en el garaje. ¿Nunca la usé? He estado trabajando en ella todos los fines de semana durante 3 años. Hoy era el día en que finalmente iba a sacarla. Exactamente. 3 años. Y nunca la sacaste ni una sola vez. Era solo un desperdicio de dinero sentado allí. La crueldad casual en su voz caló más hondo que cualquier discusión a gritos. Esto no fue un error o un malentendido. Esto fue calculado. Fue ella decidiendo que mis sueños, mis planes, mi jubilación, no importaban. Miré a esta mujer con la que había estado casado durante 15 años y por primera vez la vi de verdad. El tono despectivo, la completa falta de remordimiento, la forma en que ya estaba pasando a desempacar sus compras, como si esta conversación hubiera terminado. ¿A quién se la vendiste?, pregunté en voz baja. ¿Importa acaso? Ya está hecho. Pero no estaba hecho, ni de lejos. Ella no tenía idea de lo que acababa de poner en marcha. Mientras la veía guardar sus compras como si nada hubiera pasado, algo dentro de mí se cristalizó. Esto no se trataba solo de una barca. Se trataba de respeto. Se trataba de que ella pensara que podía tomar decisiones sobre mi vida, mi propiedad, mi futuro, sin siquiera la cortesía de una conversación. Acababa de cometer el mayor error de su vida, y a diferencia de ella, cuando yo tomaba decisiones, me aseguraba de que la gente entendiera exactamente lo que significaban.
No dormí esa noche. Mientras ella roncaba plácidamente a mi lado, miré al techo, con la mente acelerada. Por la mañana, tenía un plan. Si ella pensaba que podía simplemente borrar 3 años de mi trabajo con una transacción casual, estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente, se fue a su club de lectura como si nada hubiera pasado. En el momento en que su coche desapareció a la vuelta de la esquina, me puse a trabajar. Comencé en su oficina, buscando entre sus papeles, su ordenador, cualquier cosa que pudiera darme detalles sobre esta supuesta venta. Lo que encontré hizo que mi sangre hirviera aún más. Escondida en el cajón de su escritorio, había una carpeta etiquetada como venta de barca. Dentro había correos electrónicos impresos que databan de meses atrás. Durante meses, ella había estado planeando esto a mis espaldas, incluso antes de que yo anunciara mi fecha de jubilación. Los correos eran con alguien llamado Ricardo de la Marina. No cualquier Ricardo, sino Ricardo Herrero, el marido de su amiga Lola. Negociaron un precio de 12.000 euros. 12.000. Yo había invertido al menos 25.000 euros en esa barca entre el precio de compra y todo el trabajo de restauración. El motor solo valía más de lo que ella lo vendió. Pero la peor parte fue leer sus propias palabras en esos correos. Mi marido está obsesionado con este trasto y ni siquiera lo usa. Necesito que desaparezca antes de que se jubile y tenga aún más tiempo para perder en él. Otro correo decía, ya lo superará. Los hombres siempre piensan que sus aficiones son más importantes que las necesidades prácticas. Necesidades prácticas. Revisé nuestros estados bancarios. Teníamos más de 40.000 euros en ahorros. Nuestra casa estaba totalmente pagada. No teníamos deudas. ¿Qué necesidades prácticas? Cuando regresó a casa esa tarde, yo estaba sentado en la cocina con la carpeta abierta frente a mí. Entró, vio los papeles, y su rostro se puso blanco. «¿Revisando mis cosas personales ahora?», dijo, tratando de sonar indignada, pero pude notar el nerviosismo subyacente. «¿Cosas personales? ¿Te refieres a la evidencia de cómo has estado planeando traicionarme durante meses?». Se sentó frente a mí, y por primera vez desde ayer, se vio incómoda. Sabía que reaccionarías de forma exagerada. Por eso exactamente no te lo dije. ¿Reaccionar de forma exagerada? Vendiste mi barca por menos de la mitad de su valor al marido de tu amiga. Planeaste esto durante meses. Me mentiste a la cara cada bendito día. No mentí. Simplemente no vi el sentido de discutir sobre algo que debía hacerse. Debía hacerse. Tenemos 40.000 euros en ahorros. No tenemos deudas. ¿Qué era exactamente lo que debía hacerse? Se removió en su silla. Necesitamos ese dinero para la jubilación, para viajar, para vivir. No puedes simplemente pasar tus años dorados jugando con barcos. Nuestros años dorados. Esta es mi jubilación. Estamos hablando de algo por lo que he trabajado 37 años. Y esa barca no era un juego. Era mi plan, mi sueño. Los sueños no pagan las facturas. Nosotros tampoco tenemos facturas pendientes. Estamos financieramente seguros. Esto no se trata de dinero, y ambos lo sabemos. Se puso de pie tratando de recuperar el control de la conversación. Está bien. ¿Quieres saber la verdad? Estaba cansada de verte perder cada fin de semana en ese trasto. Estaba cansada de estar casada con alguien a quien le importaba más un trozo de fibra de vidrio que su propia esposa. Ahí estaba. La verdadera razón. No el dinero, no la practicidad, el control. Ella quería controlar cómo pasaba mi tiempo, qué me importaba, qué me traía alegría. Y cuando se dio cuenta de que la jubilación me daría más libertad para perseguir lo que amaba, decidió eliminarlo por completo. Entonces, ¿pensaste que simplemente tomarías esa decisión por mí? Alguien tenía que ser el adulto en esta relación. Esa frase me golpeó como una bofetada. El adulto. Como si trabajar durante casi 4 décadas, proveer para nuestro hogar, mantener nuestra casa, planificar nuestro futuro, de alguna manera me convirtiera en el niño en esta ecuación. Me puse de pie lentamente mirando a esta mujer que acababa de revelar exactamente lo que pensaba de mí, de mi juicio, de mis prioridades, de mi autonomía. Háblame de Ricardo Herrero. ¿Qué pasa con él? ¿Cuánto tiempo habéis estado discutiendo mis asuntos personales? Su rostro se sonrojó. No es así. Lola mencionó que él estaba buscando una barca, y pensé que funcionaría para todos.
Funcionaría para todos, excepto para la persona que realmente era dueña de la barca. Estás siendo ridícula. ¿Lo soy? Porque desde donde yo estoy sentado, parece que has estado teniendo conversaciones privadas sobre mi propiedad con otro hombre, negociando acuerdos a mis espaldas y tomando decisiones sobre mi jubilación sin involucrarme en absoluto. Ella abrió la boca para discutir, pero levanté la mano. Esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a Ricardo Herrero ahora mismo y le vas a decir que la venta no fue autorizada y que debe revertirse. No voy a hacer eso. El trato está cerrado. El trato se hizo sin el consentimiento del propietario. Eso lo hace inválido. No puedes probar eso. Sonreí por primera vez en 24 horas. En realidad, sí puedo. ¿Por qué falsificaste mi firma en la transferencia del título? Su rostro se puso completamente pálido. En toda su planificación, había cometido un error crucial. Había asumido que yo nunca me defendería. La mirada en su rostro cuando mencioné la firma falsificada me dijo todo lo que necesitaba saber. No esperaba que yo revisara el papeleo. No esperaba que yo luchara en absoluto. Durante 15 años, yo había sido el marido complaciente, el que mantenía la paz, el que dejaba pasar las cosas pequeñas por el bien de la armonía. Ella había confundido paciencia con debilidad. Eso estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, conduje hasta el centro y entré en las oficinas de Martínez y Asociados, el bufete de abogados que había gestionado la compra de nuestra casa hace años. El señor Martínez me recordaba y escuchó atentamente mientras le explicaba la situación. El fraude de documentos es un asunto serio, dijo, revisando la transferencia de título que traje conmigo. Esta firma no coincide en absoluto con la de su carnet de conducir. Ella ni siquiera intentó que pareciera auténtica. ¿Cuáles son mis opciones? Varias. Podemos presentar cargos penales por falsificación y robo. Podemos presentar una demanda civil para recuperar la barca o su valor de mercado justo. También podemos explorar si esto constituye abuso financiero, especialmente dado el patrón de engaño. Patrón de engaño. Esas palabras se quedaron grabadas en mí mientras conducía a casa. Este no era un incidente aislado. Mirando hacia atrás, podía verlo claramente ahora. La forma en que ella se había apoderado gradualmente de todas nuestras decisiones financieras. Cómo me convenció de que no podíamos permitirnos cosas que yo quería mientras gastaba libremente en sus propios intereses. La forma en que descartaba mis opiniones sobre nuestros planes de jubilación mientras tomaba decisiones unilaterales sobre nuestro futuro. Pasé la tarde documentando todo, extractos bancarios que mostraban sus patrones de gasto frente a sus restricciones sobre los míos, correos electrónicos donde nos había comprometido a obligaciones sociales sin preguntarme, fotos de compras costosas que había hecho mientras me decía que debíamos ser más cuidadosos con el dinero, un cronograma de decisiones importantes que había tomado sobre nuestra vida compartida sin incluirme en la discusión. Al anochecer, tenía una imagen completa de 15 años de control gradual y manipulación. La venta de la barca no fue el comienzo de este comportamiento, fue solo la primera vez que fue lo suficientemente audaz como para hacer algo tan obviamente malo que no pude ignorarlo. Cuando llegó a casa, yo estaba sentado en mi estudio con todos los documentos extendidos sobre mi escritorio. Ella echó un vistazo y me vio trabajando, pero no preguntó qué estaba haciendo. Probablemente asumió que estaba enfadado por lo de la barca. La cena está en 1 hora, gritó mientras subía las escaleras para cambiarse. No me uniré a ti, respondí con calma. Se detuvo en las escaleras. ¿A qué te refieres? Me refiero a que tengo una cena con Ricardo Herrero esta noche. Tenemos algunos asuntos de negocios que discutir. Escuché sus pasos bajando rápidamente. Apareció en la puerta de mi estudio, con el rostro tenso de preocupación. No puedes simplemente llamarlo. Esto es vergonzoso. ¿Vergonzoso para quién? ¿Para ti o para él? Para todos nosotros. El trato está hecho. Tienes que aceptar eso y seguir adelante. Levanté la vista de mis papeles y sonreí. En realidad, el trato es ilegal, y Ricardo está a punto de descubrirlo. ¿Qué quieres decir con ilegal? Quiero decir que cometiste falsificación cuando firmaste con mi nombre en esa transferencia de título. Quiero decir
que vendiste una propiedad que no era únicamente tuya, sin el consentimiento del copropietario. Quiero decir que Ricardo está ahora en posesión de bienes robados. Su boca se abría y cerraba como si estuviera tratando de formar palabras, pero no pudiera encontrarlas. He pasado el día con un abogado. ¿Sabías que en este país falsificar la firma de alguien en un documento legal es un delito grave? ¿Sabías que vender la propiedad de otra persona sin autorización es robo? ¿Sabías que Ricardo podría enfrentar cargos por receptación si no coopera para solucionar esto? Se desplomó en la silla frente a mi escritorio. ¿No lo harías? ¿No haría qué? ¿No protegería mis propios intereses? ¿No haría que la gente rinda cuentas por violar la ley? Tienes razón. El viejo yo no lo habría hecho. El viejo yo habría refunfuñado y se habría quejado y eventualmente lo habría dejado pasar para mantener la paz. Pero cometiste un error cuando elegiste el día de mi jubilación para mostrarme exactamente lo que piensas de mí. Me puse de pie y reuní los documentos en una pila ordenada. Ricardo se reunirá conmigo en la marina en 30 minutos. Va a tener una opción. Puede devolverme mi barca y fingir que esto nunca sucedió, o puede lidiar con las consecuencias legales de ser parte de tu pequeño plan. Estás destruyendo nuestro matrimonio por una barca. Me detuve en la puerta y me volví hacia ella. Yo no destruí nada. Tú lo hiciste cuando decidiste que mis sentimientos, mi propiedad y mis sueños no valían nada. Lo hiciste cuando elegiste mentirme durante meses. Lo hiciste cuando cometiste un delito en lugar de tener una conversación adulta con tu marido. No tiene por qué ser así. Podemos arreglar algo. Tienes toda la razón. No tiene por qué ser así. Podrías haberme hablado hace 4 meses, cuando empezaste a planear esto. Podrías haber discutido tus preocupaciones sobre la barca como una compañera en lugar de actuar como un dictador. Podrías haberme tratado con el respeto básico que le mostrarías a un extraño. Me dirigí hacia la puerta, luego me detuve una vez más. Pero como elegiste manejar esto a través del engaño y el robo, vamos a manejar la resolución a través de abogados y consecuencias legales. Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias. Solo soy un muy buen estudiante. Mientras caminaba hacia mi coche, podía oírla llamando mi nombre, pero no miré atrás. Por primera vez en 15 años, estaba a punto de tener una conversación donde yo tenía todas las cartas. Y a diferencia de ella, cuando yo jugara mi mano, todos iban a saber exactamente cuáles eran los riesgos. Ricardo Herrero me estaba esperando en la oficina de la Marina. Cuando llegué, se veía nervioso, cambiando su peso de un pie a otro como un hombre que sabía que estaba a punto de tener una conversación incómoda. Bien, debería estar nervioso. Gracias por reunirte conmigo con tan poca antelación, dije, estrechando su mano con firmeza. Sí, bueno, tu esposa dijo que tal vez querrías hablar sobre el tema de la barca. Su voz llevaba esa informalidad forzada que la gente usa cuando trata de fingir que todo es normal. Mi esposa dijo muchas cosas, al parecer. Vamos a echar un vistazo a mi barca. Lo seguí por el muelle hasta donde mi barca de pesca restaurada estaba amarrada en un atraque. Verla allí, sabiendo que otro hombre había estado usando lo que yo había pasado 3 años perfeccionando, envió una nueva ola de ira a través de mí, pero mantuve mi voz nivelada. Hermoso trabajo de restauración, dijo Ricardo, probablemente tratando de adularme. Tu esposa mencionó que le dedicaste mucho tiempo, 3 años, cada fin de semana, 25.000 euros en piezas y materiales. Pasé mi mano por el casco que yo mismo había lijado y pintado. Dime, Ricardo, ¿qué pagaste por ella? Se removió incómodo. Bueno, acordamos un precio justo, 12.000 euros. Vi el papeleo. Su rostro se enrojeció. Mira, si hay un problema con la venta, tal vez podamos arreglar algo. No tenía idea de que hubiera algún inconveniente. Saqué la carpeta que traía conmigo y le entregué una copia de la transferencia del título. Echa un vistazo a esa firma. La estudió por un momento, luego me miró con genuina preocupación. Esto no se parece en nada a tu firma. Eso es porque no lo es. Mi esposa falsificó mi nombre en la transferencia del título. Te vendió una barca que no tenía derecho legal a vender. El color desapareció de su rostro. No tenía ni idea. Ella dijo que ambos estabais ansiosos por venderla. Seguro que lo dijo.
El problema es, Ricardo, que ahora estás en posesión de propiedad robada. Mi abogado explicó que en casos como este, el comprador inocente tiene dos opciones: devolver la propiedad inmediatamente o convertirse en cómplice del robo. Miró el documento. Luego volvió a mirar la barca. ¿Qué es exactamente lo que me pides que haga? Te estoy dando la oportunidad de arreglar esto antes de que se convierta en un asunto legal. Puedes devolverme mi barca hoy y alejarte de este lío, o puedes intentar quedarte con una propiedad robada y lidiar con las consecuencias. Pero pagué 12.000 euros por ella, y eso es entre tú y la persona que tomó tu dinero bajo falsas pretensiones. Mi esposa cometió fraude cuando te vendió algo que no era suyo para vender. Tu disputa es con ella, no conmigo. Ricardo se quedó callado durante un largo momento, mirando la barca, luego la firma falsificada, luego de vuelta a mí. Si devuelvo la barca, ¿qué pasa con mi dinero? Ese no es mi problema. Pero te diré qué pasa si no la devuelves. Mañana por la mañana, presento una denuncia policial por robo y falsificación. Por la tarde, estarás explicando a los investigadores cómo llegaste a poseer propiedad robada. Tu nombre estará en los informes policiales. Tus vecinos verán coches de patrulla en tu entrada. Tu esposa, Lola, tendrá que explicar a sus amigas por qué su marido está involucrado en un caso de robo. Sus manos temblaban ligeramente mientras me devolvía los papeles. No quiero problemas. Solo quería una barca de pesca. Entonces nos entendemos. Tendré un remolque aquí en 2 horas para recoger mi propiedad. Asintió rápidamente. Sí, de acuerdo. Sacaré mis cosas de ella ahora mismo. Mientras observaba a Ricardo apresurarse a sacar su equipo de pesca de mi barca, sentí una satisfacción que no había experimentado en años. Esto era lo que se sentía con una acción decisiva. Esto era lo que pasaba cuando dejabas de aceptar las malas decisiones de los demás y empezabas a imponer consecuencias. Llamé a mi esposa desde el aparcamiento de la Marina. Respondió al primer timbrazo. ¿Cómo fue? Su voz estaba tensa de ansiedad. Ricardo te llamará en breve para que le devuelva sus 12.000 euros. Mi barca volverá a nuestro garaje esta noche. No puedes hablar en serio. Ya hemos gastado parte de ese dinero. Entonces será mejor que descubras cómo desgastarlo. Ricardo tiene 48 horas para recuperar su dinero o presentará su propia demanda contra ti por fraude. Esto es ridículo. Estás destruyendo relaciones por una barca. Estoy protegiendo mi propiedad del robo. Hay una diferencia. Colgué y llamé al señor Martínez. La situación de la barca está resuelta. Ricardo la devuelve voluntariamente, pero quiero seguir adelante con las otras protecciones que discutimos. Tendré los papeles listos para que los firme mañana por la mañana. Cuentas bancarias separadas, testamento actualizado y una documentación completa de activos. ¿Está seguro de que quiere dar este paso? Completamente seguro. Ella me ha mostrado exactamente quién es. Sería un tonto si no me protegiera en consecuencia. Para cuando llegué a casa esa noche, mi barca estaba de vuelta en el garaje donde pertenecía, pero mi esposa me estaba esperando en la cocina y estaba furiosa. Ricardo me llamó gritando por recuperar su dinero. ¿Tienes idea de lo que has hecho? He recuperado mi propiedad robada y he evitado que se consumara un delito. De nada. Me has humillado frente a nuestros amigos. Lola está mortificada. Ricardo piensa que somos criminales. Tú eres una criminal. Cometiste falsificación y robo. El hecho de que tus amigos ahora lo sepan no te convierte en una víctima. Ella golpeó la encimera con la mano. Soy tu esposa. Se supone que somos un equipo. Los equipos se comunican. Los equipos toman decisiones juntos. Los equipos no cometen delitos los unos contra los otros. Dejaste de ser mi compañera de equipo en el momento en que decidiste robarme. Yo no robé nada. Era nuestra barca. Error de nuevo. El título estaba solo a mi nombre. La compré con mi dinero antes de casarnos. No tenías ningún derecho legal sobre ella en absoluto. Su boca se abrió. En todas sus intrigas, nunca se había molestado en comprobar la propiedad legal de lo que estaba vendiendo. Mañana por la mañana, separaremos nuestras finanzas por completo. Tendrás acceso exactamente a la mitad de nuestros activos conjuntos, y yo tendré protección contra cualquier futura transacción no autorizada. No puedes hacer eso. Le sonreí por segunda vez en 3 días. En realidad, sí puedo. Y a diferencia de ti, cuando tomo decisiones sobre nuestra vida compartida, lo hago legalmente.
Mientras subía las escaleras, dejándola de pie en la cocina, con la boca todavía abierta, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en mí. Durante años, había evitado el conflicto para mantener la paz. Pero la paz construida sobre la rendición de una persona no es paz en absoluto, es solo justicia demorada. Y la justicia, estaba aprendiendo, se sentía mucho mejor de lo que la falsa paz jamás lo había hecho. 3 semanas después, estábamos en mi fiesta de jubilación. La empresa había organizado una bonita reunión en el club social, con colegas, amigos y familiares, todos allí, para celebrar mis 37 años de servicio. Mi esposa había estado inusualmente callada desde el incidente de la barca, tratando de actuar como si todo fuera normal, pero podía ver la ansiedad en sus ojos cada vez que alguien mencionaba mis planes de jubilación. Había estado contando con que yo me quedaría callado sobre lo que pasó, manteniendo la fachada de nuestro matrimonio feliz frente a todos los conocidos. Ese fue su error. Me había humillado en privado y esperaba que la protegiera en público. Esos días habían terminado. Había estado planeando este momento con cuidado. Cuando llegó el momento de los discursos, me puse de pie con mi bebida en la mano, mirando a las 50 personas que se habían reunido para honrar mi carrera. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Significa más de lo que saben tener su apoyo mientras comienzo este nuevo capítulo de mi vida. Hice una pausa, dejando que mis ojos encontraran el rostro de mi esposa. Ella sonreía nerviosamente, probablemente pensando que estaba a punto de dar algún discurso sentimental sobre nuestra vida juntos. Saben, se supone que la jubilación se trata de tener finalmente la libertad de perseguir tus pasiones. Para mí, esa pasión era una barca de pesca que estuve restaurando durante 3 años. Puse mi corazón, mis fines de semana y más de 25.000 euros para dejarla perfecta. Algunas personas asintieron con aprecio. Varios de mis colegas conocían el proyecto de la barca. Planeé sacarla por primera vez el día de mi jubilación. Estaba muy emocionado de usar finalmente esto en lo que había trabajado tan duro. La sonrisa de mi esposa empezaba a verse tensa. Podía sentir hacia dónde iba esto. Pero, cuando llegué a casa ese día, la barca se había ido. Mi esposa la había vendido sin decirme nada por 12.000 euros a un amigo suyo. La sala se quedó en completo silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. Ahora, algunos de ustedes podrían pensar que esto fue solo un malentendido entre esposos, pero descubrí que ella había estado planeando esto durante meses. Había estado enviando correos electrónicos al marido de esta amiga, negociando la venta a mis espaldas, diciéndole que yo estaba obsesionado con la barca y que de todos modos nunca la usaba. Pude ver a la gente intercambiando miradas. El rostro de mi esposa se había puesto pálido, pero no había terminado. La parte realmente interesante fue cuando descubrí que ella había falsificado mi firma en la transferencia del título. Verán, la barca estaba solo a mi nombre, así que ella no tenía derecho legal a venderla. Literalmente robó mi propiedad y se la vendió al marido de su amiga. Lola Herrero, la esposa de Ricardo, parecía querer desaparecer bajo el suelo. Varias otras personas miraban a mi esposa con expresiones que iban desde el choque hasta el asco. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Por qué una esposa le haría algo así a su marido, especialmente en el día de su jubilación? Tomé un sorbo de mi bebida, dejando que la pregunta colgara en el aire. Le pregunté lo mismo. ¿Y saben lo que me dijo? Dijo que estaba cansada de estar casada con alguien a quien le importaba más una barca que su propia esposa. Dijo que alguien tenía que ser el adulto en nuestra relación. El silencio en la sala era ensordecedor. Mi esposa intentó interrumpir. Cariño, tal vez no deberíamos. ¿No deberíamos qué? Decir la verdad. Compartir lo que realmente pasó. Me volví de nuevo hacia la multitud. Verán, pensé que esto se trataba de la barca. Pero luego, empecé a mirar nuestra relación con más cuidado. La forma en que ella había tomado gradualmente el control de todas nuestras decisiones financieras. La forma en que descartaba mis ideas sobre la jubilación mientras tomaba decisiones unilaterales para nuestro futuro, la forma en que gastaba libremente en sus propios intereses mientras me decía que necesitábamos ser más cuidadosos con el dinero. Mi hermana, que estaba sentada en la mesa del frente, tenía la boca abierta. Mi cuñado negaba con la cabeza con incredulidad.
Me di cuenta de que la barca no era el problema. La barca era solo el síntoma. El problema era que en algún momento del camino, mi esposa decidió que mis opiniones, mis sueños y mi propiedad eran suyos para controlar. Mi esposa se puso de pie abruptamente. Creo que deberíamos irnos a casa ahora. No, creo que deberíamos terminar la historia porque aquí es donde se pone interesante. Se volvió a sentar, con el rostro rojo de vergüenza e ira. Así que hice lo que cualquier persona razonable haría cuando alguien le roba su propiedad. Involucré a mi abogado. Hice que el amigo devolviera la barca. Separé nuestras finanzas para protegerme de futuras transacciones no autorizadas. Miré directamente a Lola Herrero. Tu marido Ricardo fue muy comprensivo con todo el asunto. Se dio cuenta de que se había visto envuelto en algo en lo que no tenía parte. Me devolvió la barca y le pidió a mi esposa que le devolviera su dinero. El rostro de Lola estaba rojo brillante ahora. Todos en su mesa la miraban fijamente. Pero aquí está lo que realmente me abrió los ojos. Cuando confronté a mi esposa sobre todo esto, cuando le mostré la evidencia de su planificación e intrigas, cuando le expliqué las consecuencias legales de lo que había hecho, ¿saben cuál fue su respuesta? Hice una pausa de nuevo, asegurándome de tener la atención de todos. Dijo que yo estaba destruyendo nuestro matrimonio por una barca. Dijo que estaba siendo ridículo. Dijo que la estaba avergonzando frente a nuestros amigos. Me reí, pero no había humor en ello. Ella robó mi propiedad, falsificó mi firma, me mintió durante meses, y luego afirmó que yo era el que estaba destruyendo nuestro matrimonio, por hacerla responsable de ello. Los ojos de mi esposa estaban llenos de lágrimas ahora, pero parecían más lágrimas de rabia que de remordimiento. Damas y caballeros, quiero que piensen en esa lógica por un momento. Si alguien les roba y les miente, y ustedes lo señalan, ¿son ustedes el problema o lo son ellos? La multitud estaba completamente inmóvil. Algunas personas asentían levemente. Otros parecían incómodos, pero no podían negar los hechos que presentaba. Pasé 37 años siendo el marido complaciente, el pacificador, el que dejaba pasar las cosas para evitar el conflicto. ¿Y a dónde me llevó eso? Me llevó a una esposa que pensó que podía robarme en el día de mi jubilación y no enfrentar consecuencias. Levanté mi copa por última vez. Así que, brindemos por la jubilación, brindemos por tener finalmente la libertad de rodearme de personas que me respetan lo suficiente como para tratarme honestamente, y brindemos por mi barca de pesca, que está de vuelta donde pertenece, y que sacaré todos los fines de semana de ahora en adelante. Apuré mi copa y la dejé. Gracias a todos por venir esta noche. Espero que hayan aprendido tanto de esta experiencia como yo. Mientras caminaba hacia la salida, la sala estalló en conversaciones susurradas. Mi esposa se quedó congelada en su mesa, rodeada de personas que ahora sabían exactamente qué tipo de persona era realmente. No miré atrás. Había dicho todo lo que necesitaba ser dicho. 6 meses después, estaba de pie en la cubierta de mi barca, viendo salir el sol sobre el agua. El divorcio se había finalizado hacía 3 semanas y, por primera vez en años, me sentía completamente en paz. El sonido de la voz de mi exesposa ya no formaba parte de mi rutina diaria. La tensión constante de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien que veía mi felicidad como una amenaza había desaparecido. Los procedimientos legales habían ido exactamente como mi abogado predijo. La firma falsificada hizo que su posición fuera indefendible, y el patrón documentado de control financiero que compilé pintó un cuadro claro para el juez. Ella intentó reclamar la mitad de todo, incluida la barca, pero la evidencia mostró un patrón claro de ella, tomando decisiones no autorizadas sobre activos matrimoniales. Al final, obtuvo exactamente lo que legalmente le correspondía: la mitad de nuestros ahorros conjuntos, la mitad del valor de la casa y su propio coche. No obtuvo la barca que intentó robar, las cuentas de jubilación que yo había financiado por completo, ni ninguna reclamación sobre la vida que yo estaba construyendo sin ella. La mañana después de que el divorcio fuera definitivo, me llamó. Casi no respondo, pero la curiosidad pudo conmigo. He estado pensando, dijo, con la voz más suave de lo que la había escuchado en meses. Tal vez cometimos un error. Tal vez nos movimos demasiado rápido con todo este asunto legal. Me senté en mi cocina, mirando hacia el garaje donde mi barca estaba guardada con seguridad, y sonreí.
No cometimos un error. Tú tomaste una decisión, varias decisiones, en realidad. Elegiste robarme, elegiste mentirme, elegiste falsificar documentos legales en lugar de tener una conversación honesta con tu marido. Pero tuvimos 15 años juntos. No significa eso nada. Significa que desperdicié 15 años aprendiendo que nunca me respetaste lo suficiente como para tratarme como un socio igualitario en nuestro matrimonio. Sé que cometí errores, pero podemos trabajar en esto. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Esa palabra, cambiar, la misma palabra que probablemente había usado con otros hombres que había manipulado a lo largo de los años. Tuviste meses para cambiar. Tuviste la oportunidad de disculparte, de arreglarlo, de mostrar algo de remordimiento por lo que hiciste. En cambio, pasaste ese tiempo tratando de convencer a la gente de que yo era el villano por proteger mi propia propiedad. Estaba avergonzada. Me humillaste frente a todos los conocidos. Dije la verdad frente a todos los conocidos. Si la verdad fue humillante, eso dice algo sobre tus acciones, no sobre las mías. Hubo una larga pausa en la línea. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a tirar por la borda todo lo que construimos juntos? Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando la barca que representaba no solo mi afición, sino mi negativa a ser controlado. No estoy tirando nada por la borda. Finalmente, estoy recogiendo los pedazos del hombre que solía ser antes de dejar que alguien me convenciera de que mantener la paz era más importante que mantener mi dignidad. Has cambiado. No eres el hombre con el que me casé. Tienes toda la razón. El hombre con el que te casaste habría refunfuñado por la barca y eventualmente lo habría dejado pasar. El hombre con el que te casaste habría aceptado tus disculpas y tus promesas de cambio. El hombre con el que te casaste creía que el amor significaba aceptar cualquier trato que la gente decidiera darle. Hice una pausa, observando a un grupo de pelícanos volar sobre el agua en formación perfecta. Pero ese hombre era un tonto, y yo ya no soy ese hombre. Espero que seas feliz con tu preciosa barca. Lo soy. Cada mañana, cuando la veo en el garaje, recuerdo que valgo la pena luchar por mí. Cada fin de semana, cuando la saco al agua, recuerdo lo que se siente la paz cuando no estás constantemente preocupado por alguien saboteando tu felicidad. Te arrepentirás de esto. Te darás cuenta de lo que perdiste. Ese fue su último intento de manipulación. La sugerencia de que yo había cometido un error, que había perdido algo valioso cuando me divorcié de ella. Sé exactamente lo que perdí. Perdí el estrés de no saber nunca cuándo decidirías controlar algún otro aspecto de mi vida. Perdí la ansiedad de preguntarme qué pensabas realmente sobre mis intereses y sueños. Perdí el agotamiento de estar casado con alguien que veía mi felicidad como un problema a resolver en lugar de una meta a apoyar. Caminé hacia el garaje y pasé la mano por el costado de mi barca y sé exactamente lo que gané. Gané la libertad de tomar decisiones sobre mi propia vida. Gané la paz de vivir con alguien que me respeta. Ese alguien soy yo mismo. Adiós, dijo ella en voz baja. Adiós. Colgué el teléfono y nunca volví a saber de ella. Eso fue hace 3 semanas. Esta mañana, mientras lanzaba mi primer sedal en un agua que estaba perfectamente quieta y silenciosa, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida. No más caminar sobre cáscaras de huevo, no más dudar de mi propio juicio, no más aceptar la falta de respeto en nombre de mantener la paz. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano. ¿Cómo te trata la jubilación? Miré a mi alrededor, a la mañana perfecta, la barca que había restaurado con mis propias manos, la libertad de pasar mi tiempo exactamente como eligiera, y escribí de vuelta. Como siempre, supe que podría ser. Los peces picaban, el sol calentaba mi rostro, y por primera vez en 15 años, cada decisión sobre mi día era enteramente mía. Había aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer por ti mismo es negarte a aceptar un trato que no tolerarías de un extraño. Había aprendido que el respeto no es algo que se gana a través de la complacencia. Es algo que se exige a través del amor propio. Pero lo más importante, había aprendido que la jubilación no se trata solo de dejar tu trabajo. A veces se trata de retirar la versión de ti mismo que aceptaba menos de lo que merecías. Y ese hombre,
El que dejó que sus sueños fueran vendidos por 12.000 euros en el día de su jubilación, estaba permanentemente fuera de servicio. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.